Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Mauricio Hernández, economista de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de situación inmobiliaria, en el que vamos a ver todo un panorama del sector de la construcción y de compra y venta de vivienda. Mauricio, bienvenido a este espacio. Carolina, gracias a ustedes por la invitación. Esta es una publicación que nosotros hacemos desde hace más de 15 años y que ya está posicionada en el mercado en el que analizamos la situación del sector inmobiliario en Colombia. Bueno, y comencemos entonces con qué es lo nuevo que vieron, cómo ven que se está transformando de pronto el sector o qué encontraron novedoso en esta última entrega. Bueno, resaltar la importancia que siempre tiene el sector de la construcción. La construcción actualmente es el 4,3% del PIB, de los cuales el 2,2% son las edificaciones, que es de lo que más vamos a hablar en esta charla contigo. Pero todo el sector de la construcción, además, es muy importante en demanda de insumos para otros sectores. La construcción vale más o menos al año 200 billones de pesos. Y de esos 200 billones de pesos demanda a otros sectores más de 120 billones de pesos. ¿A cuántos sectores? Más o menos a 92 sectores de la economía, que son más del 20% de los sectores de la economía y producen esos 92 sectores un tercio del total de la economía del país. En empleo también es muy importante el sector de la construcción. La construcción demanda 1,55 millones de personas, en su mayor parte en el sector residencial, en donde se demanda el 58% de esa oferta laboral. Pero además, una cosa que sí es nueva en el sector ya propiamente de vivienda es la concentración que se está dando. Y es que en los últimos datos nos damos cuenta que la mayor parte de las ventas de los años post-pandémicos se han concentrado en los 10 mayores constructores del país, los cuales ya están llegando a tener casi que una cuota de la mitad del total de ventas con cierre a cifras de 2024. Mauricio, pues muy interesante, sin duda, casi que un sector motor de la economía por las cifras que nos das. Pero cuéntanos un poco acerca de cómo está ese tema de las ventas, de cómo se financia la gente para comprar vivienda. Creo que es uno de los grandes sueños que tienen las personas, pero a veces cuesta tener la cuota inicial para una vivienda y después pagarlo. ¿Cómo ves ese panorama del crédito hipotecario? Vale, dividamos esto en dos partes. Primero, hablemos de lo que hay actualmente, es decir, de cuántos créditos vivos hay, y luego hablemos del flujo, es decir, de cuántos créditos se dieron en 2024. ¿Cuánto hay al cierre de 2024? Hay en este momento 138 billones de pesos en créditos para compra de vivienda en cualquiera de sus modalidades. ¿En cuántos créditos? En 1,6 millones de créditos. Esto quiere decir que el crédito promedio que se da para el sector inmobiliario para compra de vivienda es de alrededor de 131 millones de pesos, el crédito promedio. Varía si se hace en leasing o en hipotecario. En leasing, el crédito es de alrededor de 288 millones de pesos por crédito, mientras que en crédito hipotecario es de 122 millones de pesos. Pero el crédito está más concentrado en hipotecario y a esto vamos a las cifras de flujo que tuvimos el año pasado. El año pasado se dieron 25 billones de pesos en nuevos créditos para compra de vivienda. Esos 25 millones de pesos se dieron en 190,000 créditos el año pasado. Y esos 190,000 créditos fueron 135,000 para vivienda nueva y 55,000 para vivienda usada. Sigue siendo principalmente crédito hipotecario el que domina el tipo de crédito que piden los hogares. El crédito hipotecario, mientras que sigue ganando cuota, el crédito para leasing está perdiendo relevancia en los últimos años. Y lo que sí destaco es que mientras que la mujer tiene una brecha muy grande respecto a los hombres en años anteriores en términos de nuevos créditos de vivienda, el año pasado casi que fue mitad y mitad entre hombres y mujeres. Entonces la mujer viene cerrando la brecha en términos de ser la que más compra vivienda, la que más se financia y la que más está como responsable de estos créditos para el hogar.
no hay que desconocer que en Colombia también muchos viven en arriendo. ¿Qué encontró el informe de situación inmobiliaria frente al arriendo? Porque decías ahorita el tema del leasing, como yo lo tengo entendido, el leasing también tiene una opción de arriendo al final, o es como que uno paga un arriendo y luego lo compra, pero cuéntanos un poco sobre ese aspecto del arriendo, ¿cómo lo vieron? Sí, el leasing es como pagas un arriendo con opción de compra y al final lo compras. Vives en arriendo durante la vigencia del crédito y al final tienes una opción de compra que puede ser por el 10, el 15% de la vivienda al final, del valor total al final. El resto lo pagas como si fuera una cuota de arriendo. Y efectivamente, en Colombia están viviendo cada vez más hogares en arriendo y de hecho ya el arriendo superó a la propiedad. Hoy en día hay más hogares en arriendo que en propiedad y eso es una característica muy inusual en el mundo, bastante particular de Colombia, por encima de Latinoamérica y por encima del mundo. Mientras que en Colombia el 40% de los hogares viven en arriendo, uno puede estimar que el promedio de Latinoamérica no más del 22% viven en arriendo, siendo incluso cifras del 10% en Perú, o sea, nosotros 4 veces más que Perú vivimos en arriendo. En términos de número de hogares, casi 17,7 millones de hogares viven en arriendo y ligeramente más que 17 millones viven en propiedad. Y eso que en propiedad yo estoy sumando tanto los que pagaron ya el crédito como los que lo están pagando. Aún así, sumados esos dos, que los llamamos propiedad, no alcanzan a superar el arriendo y es una tendencia bastante sui generis de Colombia. ¿Y esto tiene alguna explicación tal vez demográfica de cómo nos movemos los colombianos? ¿O cuál puede ser una razón que, digamos, que se puede vislumbrar ahorita que se está presentando el fenómeno de cambio en el número de propiedades y de vivienda en arriendo? Sí, hay varios argumentos que uno puede arguir al respecto. En primer lugar, hay unos ingresos bajos de unos hogares que no alcanzan a hacer el cierre financiero de la cuota inicial y por lo tanto el arriendo es la opción por sus restricciones de ingresos. Muchos de ellos estaban pudiendo acceder a vivienda a través de subsidios y cierres financieros de cajas de compensación y también subsidios regionales y nacionales, pero los subsidios nacionales están un poco menos dinámicos en los últimos meses por restricciones fiscales del gobierno nacional. Existe una segunda razón y tiene que ver con las decisiones eficientes, patrimoniales y de ingresos y de manejo de dinero hablando. En ese sentido, hay hogares que ven que en otros activos hay mayor rentabilidad que en la vivienda y durante ciertos periodos de tiempo eso suele ser cierto y es que en vez de yo invertir en una vivienda, invierto ese mismo activo en otro tipo de inversión. Eso me da una rentabilidad que es suficiente para el arriendo e incluso un poco más para complementar el ingreso familiar. Entonces, es una decisión financieramente eficiente, por decirlo así, que algunos hogares han tomado esa decisión de vivir en arriendo. Y una tercera quizás tiene que ver con que Colombia es un país de regiones. Es un país en donde no está consolidada la vivienda en una sola ciudad como si en algunos países de Latinoamérica, digamos Perú, digamos Chile, en donde en Chile Santiago condensa el 70% del PIB, en Perú, Lima, algo parecido. En cambio, en Colombia tenemos una variabilidad de ciudades intermedias y grandes mucho más amplia que hacen que la inversión residencial no solo se haga en una ciudad, sino a lo largo de todo el país y muchas personas han decidido invertir para arrendar después ese inmueble a un segundo hogar. Sin duda, Mauricio, este informe pues tiene mucho contenido, mucha tela de donde cortar, como decimos acá, pero sí quiero terminar este podcast con lo que se espera. ¿Qué viene para el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son esas proyecciones que tiene BBVA Research en cuanto a este sector? Las proyecciones para las ventas de viviendas son optimistas. De hecho, ya hemos visto una recuperación que viene tímida, todavía no se ha consolidado, pero empezó a darse desde finales del año pasado, sobre todo en las ventas de vivienda diferente de interés social, lo que llamamos en Colombia vivienda no bis. Esas viviendas que se relacionan mucho más con el crédito hipotecario, es decir, con la tasa de interés y también con el nivel de ingreso de los hogares, han venido mostrando una recuperación desde finales del año pasado. No tanto así la vivienda de interés social, la llamada bis en Colombia, porque esa vivienda depende bastante de los subsidios del gobierno nacional que decíamos antes están un poco menos dinámicos por las restricciones fiscales del gobierno.
Aún así, como nosotros seguiremos esperando a futuro que se consoliden 5 grandes cosas, y es que el crecimiento de la economía se dinamice. Segundo, que las tasas de interés y de inflación sigan bajando. Tercero, que algunas ciudades y distritos del país tengan unos subsidios regionales que complementan a los nacionales. Cuarto, que el mercado laboral siga creando empleo y por lo tanto también un crecimiento de los salarios se dé como reflejo de aquel crecimiento del empleo. Y quinto, la demanda potencial que siempre existe en Colombia por el déficit de vivienda. Pues vemos que las ventas de vivienda durante 2024, durante 2025 más bien y 2026 van a crecer alrededor del 10% en cada año. Para ser específicos, 9% es nuestra proyección para 2025, 11,5% es la proyección para 2026 en términos de ventas de vivienda. Esto no quiere decir que la construcción vaya a aportar al PIB en ese mismo nivel, porque primero se vende, porque en Colombia hay un modelo de preventas, y después se construye. De hecho, la construcción de vivienda no debería aportar al PIB antes del segundo semestre de 2026. Justo allí es cuando empieza la dinámica de construcción por las preventas, creciendo desde finales del año pasado. Y ahí es cuando veremos impulsos al empleo y a la demanda de insumos de otros sectores desde el sector de la construcción de vivienda. Mauricio, pues muy bien explicado este panorama del sector inmobiliario. Los invitamos a todos a consultar la página de BBVA Research Colombia, donde encuentran todo el informe, la presentación y el análisis. Y pues esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Carolina, siempre será un placer para mí. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, con todos tus amigos. Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Acentos.